Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en el séptimo episodio de nuestra segunda temporada de Talking With. Esta tarde traemos a un pastor invitado de una iglesia hermana, muy cercana a nosotros, así que, pastor, ahí preséntese por lo que le decía, por el nombre. Gracias. Mi nombre es Brian Vigil, soy pastor de jóvenes de la iglesia Betania, que ya muchas veces hemos estado aquí compartiendo. Bueno, esta semana estuvimos en un congreso. Amén. Ahí recibiendo la palabra, recibiendo todas las cosas, así que me siento alegre de estar aquí con ustedes. Gracias por el honor de haber hecho espacio para nosotros. Amén. En este momento corre intro y les pedimos que por favor no se vayan a desconectar, quédense porque hay mucho que hablar, así que corre intro. Esta tarde les queremos aclarar eso, tanto como el pastor Brian como mi persona, siempre platicamos y a medida vamos platicando, vamos buscando la manera en que entre nosotros aprendemos y ustedes que nos escuchan también aprenden. Así que esta tarde tenemos una pregunta y por lo menos eso es lo que vamos a hablar en profundidad con el pastor Brian. ¿Cómo encuentro mi propósito? En la primera temporada hablamos sobre cuál es mi llamado, cuál es mi propósito. Sabemos la finalidad, pero a veces ni siquiera sabemos cuál es o cómo encuentro ese propósito o cuál es la diferencia entre propósito, meta y todo lo que estábamos hablando en estos momentos. Así que, pastor Brian, para usted, ¿qué es un propósito? Bueno, ese tema es la verdad bien interesante porque como jóvenes estamos bien interesados en encontrar el propósito de nuestra vida, ¿va? Ese tema del propósito pues está bien relacionado hoy en día y lo podemos ver en las redes con el tema de la ansiedad, la depresión. Muchos jóvenes se sienten deprimidos, ansiosos, al no saber para qué existen. O sea, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy salvadoreño? No tienen un motivo. Porque las redes nos enseñan de que fuera mejor ser estadounidense, europeo, ser rico, ¿verdad? O sea, nadie se siente como satisfecho con lo que es. Y por ahí vamos entrando al tema del propósito. Porque si bien es cierto, muchos podemos llegar a tener metas en la vida, pero hay una diferencia entre metas y propósito. Porque el propósito, sin meter a Dios, digamos, sin decir el propósito de Dios, un propósito es aquello que le da sentido a mi vida. A veces nosotros podemos tener metas, pero metas que las puedo alcanzar y me sigo sintiendo igual. O sea, hay gente que quiere un trabajo donde gane tanto dinero, lo reciben, pero su condición, su interior, sus sentimientos siguen igual. O sea, vamos alcanzando metas, pero nos vamos sintiendo. Es más, uno ve en las redes personas famosas, un DJ que se llama Avicii, que es bien conocido y ustedes vieron que se suicidó. Sí. Y así ha habido otros famosos que han alcanzado metas, pero se terminan suicidando. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Será que alcanzar metas no me da aquella satisfacción en la vida? Entonces por ahí va entrando el tema del propósito, porque tanto los que nos están viendo como nosotros que estamos aquí, ese es el gran reto que tenemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué hago lo que hago, pues? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué vivo donde vivo? Eso es un propósito. Cabe aclarar que el peligro de no tener un propósito, por lo menos en el episodio anterior a este, de eso lo hablábamos también. El no saber tener un propósito en esta vida te lleva a perder el tiempo. O sea, te lleva bueno, lo puedes ver con muchas personas. ¿Cuántas personas están perdiendo el tiempo en un celular? Exacto. Porque no saben qué hacer. Y si le decís, ¿qué estás haciendo? Nada. No saben qué hacer. Por lo menos los jóvenes estamos cegados con el entretenimiento. Exacto. Oye, eso es comercial, es una venta de entretenimiento donde sea. YouTube, Netflix, Disney, ¿qué no hay para entretenerte? Cada vez inventan más. Y lo peor es que te damos un mes de prueba. Y en ese mes de prueba, en 21 días, si te hizo el hábito, ya te gustó. Cabal. O sea, el problema de no tener un propósito es que está el refrán, a donde va Vicente va toda la gente. Correcto. Entonces comenzás a hacer las cosas sin sentido. Y el problema de eso es que te estancas en la vida. Por lo menos de mi punto de vista, no te permite avanzar. Caminás a oscuras, caminás sin un porqué. Sí, bueno, ahí con el tema de las redes y todas esas cosas de entretenimiento, ¿verdad? Bueno, muchas iglesias dicen es malo, es pecado, pero realmente no. Podemos verlas, podemos tener celular, podemos usar el Facebook, WhatsApp. Yo creo que el tema de eso que vos decís, de
pasar ahí metido tiene que ver no tanto solo con no tener un propósito, sino también con que al usarlo yo olvido que tengo que buscar un propósito. Correcto. O sea, porque si una cosa a los jóvenes no nos gusta es hacernos cargo de lo que somos y de lo que queremos. Nosotros buscamos que la gente venga y nos dé lo que queremos, lo que nos necesitamos. Por eso somos bien dependientes de las personas, somos bien dependientes de una droga o de un dispositivo. O sea, porque estas cosas hacen que se me olvide. Ujú. O sea, por eso uno agarra TikTok y de reel en reel, ese te fue la hora. Ajá. Pero en esa hora fue una hora que te pasaste riendo y todo lo que te rodeaba dejó de importar. Hasta el momento en que ya tenés dormido en los brazos de tenerlos así o te cansaste y te aburriste. A veces vas cambiando del uno al otro. Pues. Pero ahí viene la realidad de nuevo. Volvés a saber que tenés que ir más allá de lo que estás en ese momento. Y es que fíjate que no sé dónde leí este libro, y lo hablaba en el podcast anterior también. El estar en el celular es un escape a la realidad. Exacto. Hay gente, jóvenes, por lo menos, lo vamos a generalizar con jóvenes. Hay jóvenes que llegan a un lugar donde no conocen a la gente y ¿qué es lo primero que hacen? Agarran un teléfono. Ujú. Como no conocen a nadie, pero ellos su mundo lo tienen aquí. Exacto. Y es como una droga, no recuerdo tampoco cuál es el nombre de la droga, pero esa droga, al estar vos ahí, te escapa de la realidad, te saca de ese problema un momento, Así es. pero luego vas a regresar. Yo tenía un amigo que me decía, es que yo fumo, me dice, y yo con eso, yo me olvido de mis problemas. Yo le decía, pero el problema sigue. El problema sí. Vos sos el que lo posponés, pero el problema sigue y se mantiene en pie. Exacto. Entonces, por ahí va el tema del propósito. Ujú. O sea, porque el propósito, más que una meta, más que un destino, que yo llegue a una edad y diga, ya alcancé el propósito. Es que, bueno, para empezar, si vos un día alcanzás ya el propósito, así, digamos, final de tu vida, pues ese día mejor morite. Sí, ya no hay sentido. Ajá, porque ya ajá. no hay nada por lo que Ajá. luchar. Por eso hay que diferenciar entre las metas, ¿va? Pero para ir entrando a esto del propósito, ¿por qué muchas veces no lo encontramos, ¿va? Que eso es algo que al final vamos a concluir. ¿Cómo lo puedo encontrar? Pero hablando ya del propósito, ahí hay que entrar en el tema de Dios, Sí. porque por eso estamos aquí, ¿va? ¿Cómo Dios entra en mis propósitos? Entonces, a veces lo que hace que yo pues no encuentre ese propósito, esa condición de vida en la que yo me sienta feliz, que yo me sienta que no necesito a nadie, pues no necesito a nada más porque lo tengo todo, muchas veces son los problemas. Y eso sí, porque todos vivimos problemas. O sea, los jóvenes, si algo vivimos son problemas. Y a veces problemas hasta bayuncos que uno dice, pues que lo dejó la bicha, ¿va? Sí, pero Que eso no les tiene el afecta. iPhone Ajá. 14, ¿va? Pero vos ves que a medida vas creciendo, los problemas van aumentando, y entre más grande te haces, más problemas tenés. Llega la frase típica, ya no quiero ser adulto. Ajá, cabal. O el sueño más tonto que tuve fue desear querer ser adulto. ajá. Ajá, correcto. Quisiera ser un niño, Ajá. porque el niño no tiene responsabilidades, pero no. Entonces, todos vivimos adversidades, todos vivimos problemas, pues en la iglesia, y yo sé que tal vez aquí en la iglesia también hay casos de señoritas jóvenes que no tienen ni papá ni mamá. Sí. Pero así, por lo menos yo no vivo con mis papás desde los 12 años. Pero ahí estuvo mi abuela, ahí estuvieron mis tíos apoyándome. Pero yo conozco jóvenes ahí que nadie, se murió la mamá, el papá no está, nunca se hizo cargo y quedaron así. Y fíjate que ya que estás tocando ese tema, yo hay algo que lo he conversado con varias gente de la iglesia acá, más que todo con los líderes. Y en cierta parte, a vos y a mi persona, nos está tocando liderar una generación huérfana. Cabal, Porque normalmente, si te fijas en los niños o los padres que tienen niños pequeños, están en algún lado, toma el teléfono, Ujú. ahí quédate. Y así es como van creciendo los niños. Y si te fijas, vos me decís, yo no tengo a mis papás, pero ¿y los que tienen a sus papás? ¿Y los papás? Como que no existía. Como que no existieran. O sea, Exacto. su hijo le pasó algo, de verdad, no me di cuenta. O sea, y yo no, Dios mío, o sea, Así es. estamos liderando gente o una generación que en cierta parte está huérfana, por lo menos de la parte responsable de algunos padres. Correcto. Hay otros padres que no, vean. Así es, o sea, ese es uno de tantos problemas que vivimos. O sea, el hecho de, por ejemplo, no poder entrar a la universidad porque no tenés para pagar la matrícula, que son tan caras en El Salvador. Ahí está la opción de la Universidad Nacional, pero ¿cuántos todos intentan y entran. no todos entran? Entonces, como jóvenes tenemos que entender que parte de la vida es pasar problemas. Y uno va a la iglesia, pues ahí entra el tema de la iglesia,
uno va a la iglesia a querer encontrar a un Dios que te saque de los problemas. Pero va pasando el tiempo y muchos problemas se mantienen y muchos jóvenes siguen sin encontrar el propósito que Dios tiene para ellos, porque el puro hecho de ir a la iglesia no te da propósito. Así, el puro hecho de ir y sentarte en la silla y por eso, no. Entrar al propósito de Dios tiene que ver con una palabrita que a veces escuchamos, pero a veces no entendemos, que es la fe. O sea, la fe debemos entender nosotros de que no es ni una clase, o sea, no es una clase, no es una doctrina, la fe no es una creencia religiosa, sino que la fe es una perspectiva de vida, o sea, es una manera de ver la vida, Sí. porque todos tenemos maneras de ver la vida. Sí. O sea, vos la ves, ¿cuántos años tenemos? 18. 18. Va. Vos la ves como un joven de 18 Ujú. y la ves como varón. Otros la ven como señoritas, otros la ven como adultos, otros como niños. Todos tenemos Diferentes. maneras de ver la vida. Pero hay una manera de ver la vida que no te la da ni la edad, no te la da el sexo, no te la da la religión, no te la da tus costumbres, Ni los grupos sociales. no, nada. Te la da Dios. Proviene de Dios. Ajá, y esa mirada es la que no tenemos. Ajá. Y que la gente va a la iglesia y empieza a ver la vida desde su religión, Ujú. ¿va? Desde sus costumbres religiosas. Pero pocos aprenden a ver la vida desde Dios, y eso es fe. Por eso es que hay un pasaje que yo lo quisiera traer ahorita, que es Hebreos. Ujú. Hebreos 11, ustedes ya conocen, ¿va? Hebreos 11 es todo un poema, digamos, para la fe. Pero hay un pasaje en Hebreos 11, 25, que aquí lo tengo, se los voy a leer, que dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron, esa palabrita, porque vieron que era un niño precioso. O sea, aquí lo que se menciona en este pasaje es que los papás de Moisés vieron algo en él, Sí. en ese bichito. Todos nacemos como ese bichito. Pues sí, ¿va? Cuando tus papás te tuvieron, vieron más qué bonito el niño, ¿va? O qué feito, ¿va? No sabemos. Porque era su hijo. Ajá, pues sí, todo papá, sus hijos va a decir, Es bonito. qué bonito, ¿va? Pero no solo es un bonito que vieron ellos de decir, "Ay, pues qué bonito, ojos verdes o azules", no, sino que ellos vieron algo que a veces no vemos los seres humanos. Algo que llamaba la atención. Y lo que vieron es que este niño tenía un propósito en el plan de Dios. Acordémonos de que Israel estaba esclavo. Sí. Entonces, cuando este niño nace, es como ellos, los padres, vieron que este niño tenía la capacidad de transformar la realidad. Eso, lógicamente, como un bebé, pues no sabes cómo va a pasar todo eso. Lo único que ellos tuvieron es fe. O sea, ellos vieron a su bebé como el instrumento de Dios para cosas grandes, Ujú. que es algo que todos los padres deberían de tener sobre sus hijos. Sí. O sea, cuando nace, puede nacer varón, puede nacer niña, y aún muchos niños podrían nacer con muchas dificultades, enfermedades, cosas así que pueden suceder. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Pero no nos vamos a meter al tema de los hijos, sino que el tema de ver, porque ellos vieron, esa es la palabra clave. En la vida nosotros tenemos que aprender a ver la vida, porque nosotros vemos la vida desde las redes o desde tus maneras de ver la vida. Vemos la vida desde la religión que nos ha dicho cómo verla, ¿va? Toda moralista, pero tenemos que aprender a verla desde Dios, porque cuando la veamos desde Dios, ahí va entrando el propósito de Dios. O sea, ahí vamos a ir entrando ya a lo que es un propósito de Dios. Un propósito de Dios solo lo podemos recibir cuando aprendemos a ver la vida con fe. A verlo desde la perspectiva del padre, Ujú. no verlo desde lo que me han contado, ni nada por Exacto. el estilo. Ajá. O sea, vaya, imagínate, para ver casos, ¿va? De la Biblia, tenemos a Abraham, Ajá. que es el padre de la fe. Sí. Y entonces Abraham, él veía la vida como su papá. Dice la Biblia que él dejó la tierra de su padre. Entonces, ¿qué hizo que tuviera que dejar la tierra de su padre si con su papá lo tenía todo? Ajá. O sea, algo vio que le hizo cambiar su perspectiva de vida. Entonces, nosotros queremos ver nuestra vida desde el pisto, por ejemplo. Y uno dice, cuando tenga pisto, voy a hacer no sé qué. Ajá. Cuando tenga mi novia, voy a hacer tal cosa.
cuando entra en la universidad. O sea, nosotros no caminamos por fe, como dice la Biblia, sino por vista. O sea, nosotros vamos tomando decisiones en base a lo que vemos humanamente. La fe es al revés. La fe es tomar decisiones en base a lo que no vemos, pero que sí sabemos tenemos. que ahí está. Entonces, ese es un propósito. Un propósito de Dios es, aquí Porras me dijo de que no usara palabras raras, pero hay una palabrita que la pueden buscar ustedes en internet, se llama utopía. Utopía significa sin tierra. Entonces, utopía es una palabra que se ocupa para hablar de algo que te jala para el futuro, pero que nunca lo vas a alcanzar. Así. Y busquen ustedes más definiciones de utopía. Entonces, el propósito de Dios es una utopía. O sea, es un sueño. Es algo que estás a punto de alcanzar, pero cuando ya lo estás a punto de alcanzar, se te va. No tiene fin. No tiene fin. O sea, Él va siempre llamándote a más, 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 más. Por eso dice la Biblia, toda planta, toda tierra que toque la planta de tus pies, esa va a ser de ustedes. O sea, toda. Israel pudo haber alcanzado todo. Mucho. Pero llegó un casi punto no. en que dijo, ya con esto es suficiente. Se ya. quedaron ahí. Ajá. Entonces, vos ves que los seres humanos, media vez tenemos un carro, ya estuvo, ya lo logré. Media vez tenemos, nos graduamos de la U, ya estuvo. Y por eso mucha gente, como te decía, alcanza metas, pero no hay aquella vida. Imagínate, mucha gente que llega de 40 años y parecen viejitos ya. Jóvenes que vos lo ves aquí en la iglesia. Hay gente quizás, que ya están graduados Ajá. y ya están trabajando. Mira, qué bendición trabajar de aquello que vos estudiaste, Correcto. porque en esos tiempos es bien difícil. Y me dicen, sí, pero es que yo paso aburrido. Yo, Ujú. Cabal, ¿qué eso. sentido? O sea, Ajá, o sea, perdés el sentido de la vida. Ajá. Porque el sentido de la vida solo lo da Dios. sí. Y no es una frase religiosa ni nada, sino que es cierto. Es que, Pero el no dio sentido de la, religión. es que el sentido de la vida es Dios. Correcto. Sin Dios, ¿qué sentido Ujú. tiene la vida, como estás diciendo? Correcto. Entonces, la clave para empezar a encontrar tu propósito es cambiar la mirada. O sea, pero vos no la podés cambiar. Vos no podés leerte un libro de 100 pasos para alcanzar tu propósito. Ay. No podés leer un libro que diga pasos a seguir para ser una persona con propósito. Hasta hay un libro que se llama Una vida con propósito y que muchos cristianos lo leyeron y yo también lo he leído. Así se llama, Una vida con propósito, bien famoso. Un libro que se vendió a montones y mucha gente lo sigue leyendo. ¿Por qué no es malo? No es malo leer, pero lo que debemos entender es que el propósito no lo vas a encontrar en un libro. Pues. No puedes, bueno, por lo menos si lo lees por medio de un libro, no puedes dar por hecho todo lo que dice el libro. Ajá. Agarrar lo bueno y... Correcto, pero Ajá. lo que voy es que el propósito no es un método. No hay un paso 1, paso 2, paso 3, y al seguir los 3 pasos, llegué a mi propósito. Ya estuvo. No, a veces los pasos de Dios son locos, al revés. Los pasos que usó con vos no los va a usar conmigo. Por eso es que uno que es líder no puede obligar a los jóvenes a hacer lo que yo hago, ni a hacer las cosas como yo las hago. Cada joven tiene que encontrar su propio camino con Dios. Su propia manera de vivir a Dios. Su propia manera de ir con Dios en esa fe. Esa es la fe. A algunos les va a decir, subí la montaña, ahí está. A otros les va a decir, andate al fondo del mar. Y si todos están en la montaña, yo el tuyo lo tengo allá. Pero nosotros queremos ir siguiendo allá a la manada, ¿va? Donde va Vicente. Ajá, cabal, queremos ir siguiendo porque creemos que como vos así lo alcanzaste, yo así también. lo voy a alcanzar. Ajá. Y entonces hacemos métodos. Y esa es la religión. La religión es un método para encontrar supuestamente a Dios, pero eso no se puede. O sea, Dios no puedes encontrarlo por medio de un método. No lo puedes encasillar, no lo puedes limitar si Correcto. Dios no tiene Sino límites. que Dios tiene maneras de caminar con cada uno para llevarnos a lo que vamos a llamar mi propósito de vida. Entonces, ojalá que los jóvenes que están viendo, ¿verdad?, puedan encontrar un día ese propósito. Fíjate que me llama mucho la atención, ya que hablaste de Moisés. Me llama mucho la atención, y lo hablaba el martes con algunos, porque tenemos un martes de discipulado, hablamos algunas cuestiones. Muchas veces también para querer encontrar tu propósito, se da en que cuando esté más grande o cuando ya tenga esto, como decías, esperanzado en que vas a tener. Correcto. Y por lo menos en el texto, en Éxodo 4, le dice, no recuerdo qué es lo que le dice Moisés a Jehová, pero viene Dios y le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara.
¿Sí? Con eso hizo Dios. Y con eso hizo el primer milagro. Correcto. O sea, estamos esperanzados en que Dios nos bendiga con un futuro y que vamos a encontrar un propósito cuando haya terminado mi carrera, cuando haya terminado el bachillerato, Cabal. haya terminado muchas cosas. Ujú. Sí, ahorita mismo lo puedes encontrar. Exacto. Y ahí está el punto de Eso. todo. Y ahí es donde quiero pasar a ese punto bien importante, que es algo un poco polémico, que muchos van a decir, está loco. Vos dale, que eso nos gusta aquí. ¿Va? Entonces, debemos entender, jóvenes, que así, digámoslo, delante de Dios, tu propósito humano, tus metas, no son tan importantes como el propósito de Dios. Amén. El problema de ahora de la gente es que ha puesto por encima sus metas al propósito de Dios. O confundimos, ¿va? Metas con propósitos. Ujú. Entonces, mucha gente, como te decía, vamos a la iglesia a que Dios cumpla mis metas, ¿verdad? Como un Santa Claus, Ajá. ¿verdad? Que aquí vengo, Dios, y te traigo la lista de Me peticiones. porté bien, Ajá, aquí está. Y a cumplirme todo esto. ¿Y qué pasa cuando Dios no te cumple esas cosas? Te vas. Ajá, te enojas, te resentís con Dios, Abandonas tu servicio. dejas tu servicio, tu llamado, Ajá. empezás hasta te haces ateo, decimos. Ajá. Porque, y como salen los memes, va, muchos ateos en realidad ese es un resentimiento contra Dios. No es un ateísmo filosófico, Ajá. o sea, que ha llegado a una comprensión de que de verdad Dios no existe, sino que es simplemente berrinche que le está Ajá. haciendo. Como cuando vos decís, vos no sos mi mamá, chi", ¿verdad? Ya no te hablo. Ajá, ya no te Ajá. hablo. Entonces, pero sigue siendo tu mamá. Entonces, a lo que voy es de que si querés de verdad vivir con alegría, con plenitud, a pesar de las adversidades, también a pesar de los enemigos, porque vamos a tener enemigos. O sea, no solo enemigos externos, ¿va? Ajá. Sino internos, como vos decías, tu incredulidad, complejo. Mira cuántos jóvenes son o éramos bien acomplejados. O sea, acomplejado significa aquel que siempre se ve como el más feo, que siempre se ve como la más seca, No me les tiré a los de atrás. que se ven como el más gordo, Ajá. ¿verdad? O sea, traemos como complejos así de decir, yo soy esto y por culpa de esto no tengo esto, ¿verdad? O sea, de que yo nunca voy a tener una novia porque yo siempre he sido el más feo, ¿verdad? Cosas así. ¿Va? Yo nunca voy a tener un trabajo como gerente porque en la casa siempre fui el cholero Ajá. y yo no puedo mandar. Eso se llaman complejos, ¿verdad? Que un psicólogo nos podría ayudar más adelante a más de eso. ¿Va? Pero tenemos complejos de inferioridad, tenemos traumas que hemos vivido porque perdimos a alguien o fruto de alguna violación, cosas así. O sea, los seres humanos con el tiempo nos vamos como destruyendo por dentro. Y esa destrucción que vamos por dentro se va convirtiendo en un enemigo de nosotros mismos. Y distorsiona el Ajá. propósito divino. Correcto, que distorsiona cómo Dios quiere que nos veamos. Fíjate que en eso que decías es algo que estaba viendo el domingo. Muchos de los jóvenes tienen un problema. Muchos de nosotros tenemos un problema. No sé si ya te ha pasado cuando le dicen el bajón. ¿Sí? Pero no el bajón de andar haciendo otras cosas, sino que andas triste, no quieres hacer nada, todo apagado. ¿Y qué es lo que haces en ese momento? Pones música triste. Ah, sí. Comienzas a ver cosas tristes, ves las fotos de tu ex. Y guarda, Hoy está de moda eso. somos masoquistas, sabemos que la solución no está ahí, pero nos gusta quedarnos Cabal. ahí. Sí, sí, imagínate si vos te metes al Facebook, la gran mayoría de las publicaciones son dos, de depresión y de sexo. Una de dos. Ujú. Y si vos te fijas, casi siempre el mismo que publica de depresión, publica de sexo. Sí. Y de repente el que ya no publica de sexo ni de depresión es porque ya encontró con Ya quién encontró novio o satisfacer novia. esas cosas que Ajá. estaba publicando. ¿Va? Media vez lo deja, vuelve a aparecer en las redes, con las mismas publicaciones, depresión y sexo. Es como una manera de llamar la atención. Cabal, una manera de expresar lo que él está pensando. Ujú. Entonces, todo eso, pues tenemos enemigos internos, enemigos externos. También, bueno, jóvenes deben entender que ustedes tienen enemigos. O sea, que no nos vamos a clavar con nuestros enemigos, ya vamos a ver ese tema. Que no vamos a andar ahí peleando con la gente. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes, pues, en las iglesias, va? Por ese tipo de pensamientos creen que todos la tienen en contra de él. No, es que aquí nadie quiere que yo crezca. Es que aquí la gente, todos quieren, desde que yo vine, vi cuando me hicieron la mala cara. Pero ¿verdad? feo. Es que este porras a mí no me incluye. Ajá, O gente. cuando venimos, a mí solo a la escoba me dan, nunca me dan una cámara, ¿verdad? Cosas así. Ajá. O sea, la gente, a veces nosotros creemos que el mundo está en nuestra contra, que todos están, que no quieren que yo prospere.
Que todo gira en torno mío. Ajá, en torno Ajá. de ellos. Entonces, y que todos me tienen que complacer a mí. Ujú. Eso no, porque uno, cada vida es un mundo. Sí. Y a veces quizás vos no vas a saludar a alguno de los jóvenes, no porque te caigan mal, sino porque andas en tu onda. Ando ocupado. Andas ¿no? ocupado, Ajá. andas distraído. Vos no tenés la obligación de saludarlos a todos en el hecho para que se sientan felices con vos. Ujú. Y vos ves que muchas veces como líderes así somos. Queremos complacerlos a todos para que todos estén ahí. Pero jóvenes deben entender que primero a la iglesia no van a que los saluden, a que los traten bien, a que los feliciten. Que a la iglesia vamos a encontrarnos con un Dios que puede hacernos cambiar la mirada para que a la hora de que vengan los enemigos o las adversidades, yo me pare con fe. A ser formados para estar preparados ante la batalla. Sí, es que eso. O sea, pero la gente no tenemos fe. Ujú. Tenemos religión, pero no tenemos fe. Tenemos práctica. Ajá, cabal. Y entonces, hay otro pasaje que yo quisiera ir para avanzar, que es en Mateo. Mateo 14, en aquel pasaje donde Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Un pasaje que es bien conocido por todos nosotros. Y vos me decís, ¿ese qué tiene que ver? Ajá, ajá. Porque muchos dirán así, ¿y eso qué tiene que ver con el propósito? Fíjate que es así, te lo voy a más o menos parafrasear para no leerlo. Se trata de que a Juan lo acaban de matar, Juan el Bautista. Eso ya lo pueden ustedes también, va. Le quebraron la nuca, el va. hacha Literalmente. está puesta. Ajá. Literalmente le dieron en la nuca. Va. Entonces, Jesús, que era muy amigo de Juan, o el primo, no se sabe, se pone triste, el bajón. Y Jesús pues dice, vamos a descansar. Él le dice a sus discípulos, busquemos un lugar solo. O sea, es tiempo ya de relax. Hemos trabajado, todo lo que está pasando, ha habido enemigos, el rey, el emperador se ha puesto en contra de nosotros. Busquemos un lugar. Y ya van ellos, digamos que para la playa. Ya van en una excursión, va. Para el tunco. Un retiro de relajación. El tunco. Ajá, van para el Tunco con los discípulos. Pero en eso que van en el bus, ya como los sándwiches y todo, ¿va? La gente lo empieza a seguir. Y cuando él llega al Tunco, allá se lo vuelve a encontrar. A esa gente que lo anda siguiendo porque él puede hacer milagros. Entonces cuando él llega, la gente está ahí esperándolo para que él siga trabajando. Entonces Jesús, y ahí entra, él tenía un propósito. ¿Cuál era? Descansar. Pero la gente le arruinó el propósito. Y lo necesitaba. Y él necesitaba ese propósito. Sí. Era una meta, era un objetivo que él se había planteado, descansar. Pero vino la gente y le arruinó el propósito. Entonces vos debes entender que en la vida la gente, con intenciones o sin intenciones, quiere arruinarte tus propósitos, tus metas. Y que muchas veces lo van a lograr. Y que aún a Jesús, el Hijo de Dios, le arruinaron sus metas. Y eso debemos entender, los jóvenes debemos entender de que no todo lo que queremos en la vida se va a cumplir. Y que no todo lo que queremos en la vida, Dios tiene la obligación de cumplirlo. Y que si Dios no cumple algunas cosas que queremos, no es que no nos ame. No es que nos ame menos, no es que está enojado con nosotros. Es eso, quitémonos de la mente. El hecho de que si Dios no te bendijo es porque tiene un pleito contra vos. Es porque hiciste, y vos empezabas, sí, es que yo hice esto, yo hice lo otro, por eso es que Dios no. Y claro, va, porque nunca falta el que te dice, ponete en cuentas con Dios. No es que usted algo. Ajá. De repente, imagínate a mí, va. Yo tengo carro, va, gracias a Dios. Ajá. Y esta semana se me pinchó la llanta. Luego se arruinó el motor. Y así. ¿Qué dice un típico cristiano normal? Estoy en prueba. Andas en pecado. Ando en pecado. Ajá. El Algo diablo has hecho. chuco. Ajá. Empezamos a meter a todos los seres celestiales para entender lo que me está pasando. No, lo que me está pasando es algo que le pasa a todos. Sí. Algo que pasa en la vida, porque así es la vida. Y yo no puedo decir, es que Dios quizás me está castigando. No, no me está castigando. Él no nos castiga. Simplemente es la vida que así es. Entonces, debemos entender que en la vida siempre hay cosas que, por más que las querrás, no van a llegar. Por lo menos no en ese momento que las querés. Que más adelante pueden llegar muchas cosas que ahorita quisiéramos pisto, quisiéramos un buen celular o una computadora. Aún las cosas más nobles que uno dice, uy, hey, esos bichos de la escuela les dieron una compu para jugar Free Fire. Ajá. Y yo que la quiero para estudiar, nadie me da una computadora. ¿Y cuántos dicen así? Sí.
¿Cuántos dicen, mejor ese pecador le dieron una a su compu? Y yo que te sirvo, Padre, yo que te sirvo, Señor, nada me das. Pero que fíjate que ahí sí debemos de entender algo, que un no de Dios bendice mucho más que un sí de nosotros. Porque lo puedes ver con Jesús al momento que llega y le dice, Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa. Cabal, pero no se Como haga. vos decís, de propósito divino. Correcto. Por lo menos el Padre con Jesús, su Hijo, él no hubiera querido que pasara Correcto, eso, cabal. pero tenía que pasar ese propósito. Eso, vos diste en el clavo ahí. Ajá, Eso del sí y del no. ajá. Porque nosotros quisiéramos que Dios nos dijera sí a todo, a toditito. Y Él no lo va a hacer, porque no tiene la obligación y porque Él sabe lo que nos conviene. ¿Pero por qué? Porque Él tiene un propósito más grande. Y eso es lo que sigue ahí en la historia. Que llega la gente y la gente estorba el propósito de Jesús. Así como vos vas a encontrar mucha gente que te va a estorbar tus metas, aún tus metas eclesiales, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hizo Jesús? Él no se enojó. Él no dijo, poche, que esta gente, que no sé No qué. me deja descansar. Ajá, que esta gente, y así No va dejan a dormir. murmurar. Va a- Como el tipo cuando decís, me voy a levantar tarde Ajá. y la papa Ajá, son cabal, malas. ajá, entonces uno se frustra, se enoja, o en buen salvadoreño, se encachimba. Uno anda encachimbado por la vida porque la gente no te deja prosperar. Él no. Él dice una frase ahí que nunca debemos olvidar. Dice que cuando lo vio, tuvo compasión. Y ahí entra todo lo diferente. Él vio a la gente desde una perspectiva de fe, de amor, de compasión. Él lo vio y tuvo compasión y dijo, pues chica, esta gente de verdad me necesita. Y yo pensando en descansar. Sí necesito el descanso, lo necesito, me urge, pero más urge que esta gente esté bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar nuestro propósito? Ahí viene la gran pregunta. Entonces, la única manera de encontrar mi propósito es encontrando el propósito de Dios. Propósito divino. Ujú. Entonces, para que me lo entiendan, para que quede bien claro, la meta nuestra como cristianos no es encontrar mi propósito, sino el propósito de Dios. Que va a ejecutar por medio de mí. Ajá, que ahí entro yo. Ajá. O sea, prácticamente, digamos, mi propósito en la vida es ser parte del propósito de Dios. Ah, correcto. Ese es mi propósito. Amén. Mi propósito no es, me propongo llegar a ser un empresario cristiano, decimos, ¿verdad? Voy a ser un presidente cristiano. Ah, O sea, prácticamente solo le damos un brochazo de cristiano, pero en realidad es lo que yo quiero. ajá. Es mis sueños. Y es bueno tener sueños. Es bueno. Pero debemos entender que a veces hay que renunciar a nuestros sueños para que se cumpla el sueño de Dios. Y fíjate que eso que tocas le cuesta a algunos. Por ejemplo, ¿verdad? He hablado con algunos jóvenes que me dicen, yo deseo estar con ustedes los sábados. Y hay jóvenes que los chistosos no vienen porque me dormí. Ajá. Es que se me pegó la colcha. Sí, pero alguno va. Pero por lo menos con los propósitos de Dios, por lo menos no sé si vos compartís ese pensar. Yo sí siempre se los he enseñado hacia ellos. A veces el propósito de Dios no es estar siempre dentro de una iglesia. Porque nada te sirve tener 100 focos en un lugar, apagas uno, ni siquiera se va a notar. Necesitas, y por lo menos lo que Dios nos llama es ir a hacer luz a esos lugares de oscuridad donde se necesitan. Exacto. O sea, si en algún momento Dios te llama a ser abogado, a ser médico, arquitecto, ingeniero, lo que sea, profesor, o sea, Dios te llama y vas con un propósito divino. Así O es. sea, cuando, por lo menos lo que te quiero decir, o sea, no encasillar ese propósito divino A dentro lo de la eclesial, iglesia. correcto. A Ajá. eso vamos. De que el propósito de Dios no solo es ser pastor, Ajá. líder, servidor. La iglesia, pues debemos entender que la iglesia es parte de la comunidad, de la De la gente que vive ese propósito, para el propósito de Dios. O sea, todos los que venimos a la iglesia, venimos porque somos parte del sueño de Dios y le servimos a ese sueño de Dios y venimos a recibir la palabra para empoderarnos, para sentirnos más llenos de Dios y seguir en el propósito, que es siendo abogado, siendo doctor. Fíjate, el Papa, voy a meter al Papa. Papa Francisco tiene una frase que a mí me gusta bastante. Un video también hay que se llama La santidad de Dios. Ujú. Y él habla de que la verdadera santidad de una persona no es la moral. Eso de que no toma, no fuma, no. La verdadera santidad de una persona es que si es mamá, que sea una mamá que le transmita amor a su hijo. Si es doctor, que sea un buen doctor. Que si es abogado, buen abogado. Esa es la santidad de una persona. Es aceptar esa responsabilidad, Ajá, es tu hacerla vocación, bien, es tu con llamado. excelencia. Exacto. Ajá. Y entonces,
Eso es lo que más debemos nosotros luchar. Señor, ¿cómo participo de lo que vos querés hacer en mi país, en mi colonia, en mi iglesia, con mis dones, con mis capacidades, con mis talentos? ¿Cómo fermento la sociedad? Exacto. Entonces, ahí Jesús tuvo compasión y fíjate esto. Ellos, cuando se fueron a un lugar solo, pues eran Jesús y los 12. ¿Cuántas personas son ahí? 13. 13 personas que iban a comer. Pero cuando Dios le dijo a Jesús, no, yo no quiero que coman solo 13. ¿Cuántos terminaron comiendo? 5,000. 5,000. Bueno, 5,013. Ajá. O, no O sé, más, porque o más, son ajá. 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Ajá, serían mucho más. Unos 25,000, 30,000. ahí. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que muchas no de Dios a tus metas es para que Él pueda bendecir a muchos más. O sea que si Dios te diera todo lo que vos querés, te vas a alimentar vos, pero muchos se van a quedar sin comer. A lo que me refiero es que vos vas a estar feliz, pero los demás hay que vean cómo están. Y vos ves que esa es la mentalidad de la gente. Sí. La mentalidad de la gente, aún en la iglesia, es bendíceme a mí no me importa si los demás los bendecís. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha venido a la iglesia a orar por otro y no por ustedes mismos? Si todas nuestras oraciones son, Señor, mis estudios, Señor, mi familia, Señor, el mí. Pero decir, Señor, hoy no te voy a orar por mis necesidades y eso que tengo. Voy a orar por porras. Porque porras de seguro de tener necesidades. Señor, yo lo veo que ahí anda para arriba y para abajo, pero la gente no. Y eso que te dicen, hermano, estoy orando por usted. Eso es mentira. Nadie ora por nosotros. Más fácil Solo que- tu mamá, tu Ajá. abuelita tal vez. Pero de ahí nadie ora por uno. ¿Verdad? Es más, mucha gente quisiera que vos cayeras. Sí. Que vos fracasaras, que decir, ya, yo sabía que él no lo iba a lograr, yo sabía que este se iba a caer. Están esperando que vos cometas un error para juzgarte. Ajá, para decir que vos no eras. Entonces, pero el no que Dios le dio a Jesús no era porque no lo amaba, sino porque Él quería que comieran más que solo 13. Entonces, necesitamos un mundo nuevo en el que la gente no quiera comer solo él y su grupito, sino que coman todos los que se pueda a través de vos. Ser un agente de bendición Exacto. para los demás. Ese es el propósito. Ajá. O sea, eso que vos acabas de resumir es el propósito de tu vida. Ser de bendición, aunque muchas veces te toque renunciar. A lo nuestro, Ajá. a lo Y, tuyo, miren, a tu y sueño. quizás ni siquiera renunciar. Porque renunciar es un acto mío de que yo digo, va, este celular, renuncio. No, que te lo quite Dios. O sea, porque es más duro. Renunciar hasta fue voluntario. Fíjate que eso que estás hablando, yo lo hablaba el sábado con los bichos. Por lo menos tengo jóvenes que ya están más o menos, vaya, tienen carrito, ya tienen trabajo, ya están bien. Vaya, qué fácil es decir ahorita que no tienes nada, renuncia a sí, lo mío. cabal. Pero renunciar a algo que ya tuviste, a tu comunidad, a tu confort, eso es complejo. Exacto. Decir que andabas en carro y luego te va a tocar andar en pie porque Dios te puso, vos no sabes por qué. O sea, eso, renunciar Correcto. a lo que ya tenés. O no necesariamente hablemos de que lo dio, porque yo conozco gente que ha dado su carro Ajá. como ofrenda a Dios. Pero, vaya, ¿qué hace una persona a veces en la iglesia que tiene carro cuando se le arruina el carro? No llegan a la iglesia, no van al culto. ¿Por qué? Porque no tengo carro. O sea, ¿desde cuándo el carro es el único medio para ir a la iglesia? Es el condicionante. Ajá, cabal. Vaya, mucha gente, el trabajo. Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Y Dios, va, te va a dar un trabajo. Y el trabajo se vuelve el obstáculo para servirle a Dios. A veces hasta los mismos estudios, la Los universidad estudios, misma. todo. Por eso te digo que hay una gran diferencia entre meta y proyecto de propósito de Dios. La meta es algo para mí. Lo alcanzo y ya me siento satisfecho. El propósito de Dios es algo para todos a través de mí. O sea, debemos entender que yo formo parte del propósito de Dios. Y esa es la gracia. O sea, la gracia es que yo bien podría estar allá pensando en mí, pero Él me llamó para pensar en todos, los que pueda. Bendecir con mis pocos recursos, con mis propias pocas capacidades, con mi poco tiempo, con mi poco de todo que tengo. ¿Eh? Con un poquito, coman muchos, porque ¿cómo fue que se dio el milagro? Sí. ¿Cuántos panes y cuántos peces había? Y desde que ahí que estás tocando ese texto podemos ver algo. Dios no solo bendice para bendecirte a vos.
Dios bendice para que sea bendición para los Cabal, demás. correcto. Porque posiblemente hubiera sido solo para los 13, vayan a pescar. Ujú. Pero como eran Pues sí. montones de gente, ahí donde Dios se Cabal. manifestó. Y es más, los discípulos que dijeron, Señor, échalo ya, mándalo para vayan, la casa, ajá. porque ¿cómo le vamos a dar de comer? O sea, vamos a gastar mucho. Sí, O sea, porque debemos entender que los discípulos de Jesús andaban pisto, sí. porque tenían una bolsa. Sí, Judas sí. era el administrador. O sea, pero lo que ellos se pusieron a pensar es que si sacamos de ahí, de la bolsa, y comen, se nos va a Perdemos acabar. nosotros. Sí, Se nos va a porque acabar éramos un todo. montón. Ajá, y después, Ajá. ¿cómo le vamos a hacer? Ajá. Y todavía nos falta ir a una ciudad y a la otra ciudad, y vamos a quedarnos sin nada. Porque eso es lo que todos decimos. Hermanos, vamos a hacer un evento, y como servidores vamos a poner, puya, pero es que si lo pongo, me voy a quedar sin nada. Ujú, Es que bueno, imagínate en mi carro cómo fue que se renova. ujú. Porque allá ando metiendo un montón de bichos. ¿va? y yo podría decir, chica, por andar estos bichos y estos Desde bichos. ahora les cobro $1. Ajá, o mal agradecidos estos bichos. Ni No, agradece. no, nada. Yo lo hice porque yo creo que si Dios me dio un carro, pues, o sea, claro, aclaro que lo tengo que cuidar. Sí, No sí. tengo que ser irresponsable. Pero lo que voy es de que si Dios me puso un medio de transporte, no es porque, ay, me caes bien, te voy a dar un carro. O te has portado tan bien que te lo has ganado. Nada es por merecimiento. Todo es por la gracia. Amén. Entonces ahí habían 5 panes y 2 peces que en las manos de Jesús, que era un hombre que aprendió a vivir en el propósito de Dios, se multiplicaba. O sea, si vos aprendés a vivir el propósito de Dios por encima de tu propio propósito, todo lo que venga a tus manos va a multiplicarse. Todo va a ser de bendición. ¿Qué es todo? No solo lo económico, todo. Hasta tu inteligencia, hasta tus talentos, hasta tus estudios, hasta un carro, hasta un O sea, celular. lo más mínimo. Cosas que es que ni siquiera es de decirlo, de Señor, usa mi celular. No, Él lo va a usar, porque vos estás en el propósito. Desde que entras y entendés el propósito de Dios en tu vida, todo lo que venga a tu mano se multiplica, se engrandece. Empieza a abarcar, a llegar a cosas que ni el pastor general pudo haber imaginado que vos ibas a hacer de esa bendición. Y ese es el sueño de todo pastor. Ah, sí. Que joven que venga a la iglesia, no venga al culto, pues, Sí. a usar una camisa, a usar un uniforme. No, lo que queremos es que Dios lo incluya en el propósito y a media vez Él está en el propósito, todo lo que haga, Se todo lo que multiplica. venga a su vida va a ser de bendición. Ujú. Pero ¿por qué las iglesias están llenas? Bueno, en El Salvador el 49% de salvadoreños son evangélicos. Ya aumentamos. Y el 97% son cristianos, entre católicos y evangélicos. Ajá. Pero ¿y por qué el país está tan mal? Porque la gente de las iglesias va para cumplir metas, pero nunca para vivir el propósito de Dios. Entonces, ahí pues lo que vemos en este pasaje es que para poder ser de bendición, solo puedo ser de bendición en el propósito de Dios. Y que ese propósito muchas veces me va a llevar a renunciar a mis propias metas para bendecir a otros en sus metas. A abandonar lo tuyo a Ujú. veces. Ajá, correcto. Entonces, pero claro, ¿quién va a dar ese salto? De fe. Ahí es donde entra la fe. Ajá. Porque solo la fe te hace ver la vida de esa manera. Y solo la fe te va a mantener, aunque vengan adversidades, tormentas, aunque mataron a tu amigo como ahí a Juan el Bautista. Jesús no se deprimió, no se resintió, no agarró chirria, como decimos, contra la gente. No agarro llave. No agarró llave. Y como decíamos allá en el Congreso, ¿cuántos pastores hoy en El Salvador están resentidos con la gente? Muchos pastores, muchos líderes de jóvenes terminan enojados, terminan resentidos, frustrados con su pastor general, frustrados con la iglesia, frustrados con la religión, no quieren nada que ver con Dios y fueron buenos líderes. Ujú. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de líderes? Que son líderes para cumplir una meta personal. Y su meta es ser el mejor líder. No, hombre, mi meta, A veces las metas son ser números, Ajá. ser un montón. nuestra meta tiene que ser que Dios bendiga a los demás a través de nosotros. Ser el medio de bendición. ¿Sí? Ser el medio. Y ahí, o sea, ese es el propósito. Amén. ¿Verdad? Entonces, en resumen de todo eso, ¿cómo puedo encontrar mi propósito? Primero, diferenciar entre propósito y meta. Hay propósitos humanos, propósitos divinos. Exacto. Y en buscar ese propósito divino, que seamos medios de bendición.
generar cambios en nuestra sociedad. Exacto. Brian, para terminar, un consejo que le quisiera dar a los jóvenes. Bueno, el mayor consejo que les quisiera dar es que nunca dejen que las personas determinen la manera en que vas a ver la vida. Porque las personas quieren obligarte, empujarte a que veas la vida como ellos. Pero vos no lo hagas. Vos tenés que aprender a ver la vida desde Dios nada más. O sea, el día que vos veas la vida como Dios la ve, todo va a cobrar color. Porque ahorita muchos están viendo la vida en blanco y negro. Correcto. Aún vos, aún yo, en muchas áreas. Sí. Hay áreas de tu vida que vos todavía no las ves como Dios las está viendo. Por eso estamos aquí. Es que si ya viéramos toda la vida como Dios la quiere que la veamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Si la pintura ya agarró color, qué Pues chido sí, o sea, seguimos queriendo ver más como Dios lo ve. Entonces, nunca dejen, jóvenes, que la gente gris, digámoslo así, la gente blanco y negro, te haga ver en blanco y negro la vida. Mejor verla desde la fe. La fe le da color a la vida. Le da color no porque se vuelve un mundo de hadas, sino que le da color a momentos de dolor, momentos trágicos, tristes, y poder ver, y esto es lo último que quiero decir, detrás de cada circunstancia dolorosa hay un propósito de Dios, hay una victoria. Detrás de cada derrota hay victorias, pero esas solo las puedes ver si las ves desde Dios. Entonces nunca, aún, esto me voy a atrever a decirlo, ni siquiera la mirada de nuestros papás, porque nuestros padres en algunos casos son derrotistas, frustrados por la vida, están cansados, hartos de injusticia, de pobrezas, y eso se le va transmitiendo al hijo. Y el hijo y la hija van viendo la vida como el papá y la mamá. Y son patrones involuntarios que van adquiriendo. Cabal. Debería ser al revés. Correcto. Si hay un hijo, como vos o nosotros, que tiene fe, que tus padres empiecen a ver la vida como vos la estás viendo. Eso necesitamos. Están viendo un nuevo crecer. Ajá, un nuevo correcto. fuego. Así que, Chévere. Brian, gracias por el privilegio de haber estado Amén. con nosotros. Gracias por Gloria a Dios. habernos enseñado mucho esta tarde o noche. No sé en qué momento ustedes lo vayan a ver. No tengo duda que a muchos les van a ayudar. Eso Que sea de espero. mucha bendición esto. Gracias por el honor de Amén. haber estado acá con nosotros. Y primero Dios, podemos seguir trabajando juntos. Amén. Tenemos el partido Hay mucho todavía. por Hay delante. muchos partidos todavía. Así que, hermanos, gracias por habernos sintonizado. Y como lo aprendimos esta tarde, noche, mañana, permítanle a Dios que le dé color a su vida. Así que recuerden que todos los jueves a las 9 de la noche, siempre un episodio nuevo de Talking. Que el Señor les bendiga. amén.